No estás solo. Lo que sientes y piensas es real. No encajabas porque aún no habías descubierto el camino. Te estábamos esperando. Ahora, abre tu mente y siente. Y comencemos a despertar. Somos SOS Desarrollo Holístico, Voces en Conciencia, el lugar donde realmente perteneces. Bienvenida, Angelita. Hola, ¿cómo estás, Lili? Ay, pues estoy bien, o muy Bueno, bien, por decirlo de alguna manera, pero con algo de alergia, así que este episodio van a tener, mire, hay un ojito que me está llorando, o sea, una parte de mí está llorando y la otra parte de mí está bien. Pues bueno, entonces seguramente me oirán con estás en mucho ¿cómo? equilibrio. Uno llora y el otro feliz. Eso es chistoso, sí. Y dije, bueno, no, hasta la audiencia merece que no siempre necesitemos estar al 100%, ¿cierto? Y Ciertamente. mostrar esa enfermedad, debilidad o no perfección está completamente permitida en este canal. Así que nuevamente te doy la bienvenida, Angelita. Para los que no la Ujú. conocen, Ángela López, astróloga, experta en el equipo de SOS Desarrollo Holístico, donde los invitamos a todos a encontrarnos a todas. Y hoy vamos con los temas que más nos gustan, ¿no, Angelita? ¿Qué tienes para contarle a la audiencia? Bueno, primero, recordarle a la gente que estuvimos en nuestro segundo aniversario el 29 de julio y que esta es la nueva versión de las expertas para este tercer año de la comunidad. Entonces venimos con una serie maravillosa con Ángela, que ya les estaremos dando puntaditas de cómo funciona, pero por supuesto va a estar basada en astrología. Entonces, ¿por dónde Ujú. arrancamos, Angelita? Pues no, como podemos hablar de lo que hablamos nosotras en privado hace 8 días, y es la astrología tiene tantísima información que entonces yo me preguntaba, bueno, yo le doy esta información y las personas se van, ¿qué? Con una cantidad de cosas sin saber cómo resolverlas, cómo tramitarlas. Entonces, yo me he certificado en muchas terapias holísticas, de las cuales solamente o le doy énfasis a dos, que es una técnica que es con sonido y color y otra que es para reescribir en la subconsciencia una nueva forma de vivir, de pensar, de lo que yo quiero, no de lo que querían los demás en la infancia o de lo que quieren los demás actualmente, sino qué quiero yo, qué quiero hacer con mi vida. Bien, Entonces, no de lo que la sociedad te pide o necesita, tampoco lo de lo que tu árbol genealógico esperaba de ti, sino realmente la misión con la que viene tu alma. exactamente. Muy bien. Exactamente. Entonces, con base en eso, yo dije, bueno, no, vamos a implementarle esto a una cita astrológica. Eh, ¿Cuál es? Viendo y conversando con la persona realmente qué es lo que le aqueja, qué es lo que tiene en el momento. Nos enfocamos en eso y de ahí entonces vemos que en la astrología cada planeta tiene un color, tiene una nota musical, tiene una correspondencia con el tarot. Entonces, unificando todo eso, me da mucha más información y herramientas para entregarle a la persona. Muy bien, entonces, para que nos aterricemos un poquitico, la idea es que la gente entienda cuando tiene una consulta con una persona como tú, ¿cierto? Lo primero que recibe es una cantidad de información, ¿cierto? Que habla de cierta manera de una posición de los árboles, perdón, de los planetas, ¿cierto? Ujú, ujú. Según la fecha de nacimiento, el lugar donde nace, el país y algo más, ¿verdad? O sea, lo primero que una persona te tiene que Correcto. entregar es nombre completo, fecha de nacimiento, hora y Muy lugar. importante. Muy bien. Hora y Con lugar, sí, muy eso tú le entregas, con eso tú le entregas lo que llamamos hoy una carta astral. correcto, así Y es. adicional a la carta astral, cuando te sientas con la persona a explicarle, porque literalmente eso para mí es un montón de numeritos, letritas, dibujitos, ¿no? Y es como Sí, que, ¿qué hago con esto? Y sí, aquí es sí, donde sí. todo el mundo se asusta y dice, pues necesito que me lo ayuden a interpretar.
Y es ahí cuando tú, además de conocedora y experta en astrología, le añades o le agregas todo el tema de tarot, todo el tema de color y todo el tema de sonido, que son técnicas que de cierta manera vienen a apoyar esa lectura astrológica de la persona o la carta astral. Me corregirás si utilizo terminología incorrecta. Eh, y tú vienes como a brindarle una lectura yo lo veo como de ese posible camino, ¿sí? O de ese que le está influenciando, que no le puede estar influenciando, que le puede beneficiar, que la puede ayudar, cuáles son sus fortalezas. Le dices un montón de cosas, porque yo me acuerdo que cuando nos reunimos fueron como, no sé si 4 horas y hable y dígame cosas, Eso que fue por mucho. cierto, creo que me acuerdo de un 2%. Pero creo que es muy importante decirle a las personas que era lo que hablábamos y conversábamos, qué hacer con todo eso, Sí, sí. ¿cierto? ¿Para qué saber todo eso? Porque es importante saberlo. Y al darle esos plus que tú les regalas digamos, con estas otras técnicas, ¿qué potencial adicional le das a la persona para que ella pueda, para que esa persona pueda, qué hace? O sea, a mí me gustaría entender algo antes de seguir, y es, Sí. ¿para qué se hace una persona la carta astral? O sea, ¿cuál es el beneficio de hacértela, por ejemplo? Bueno, ¿Cuáles son como los ítems más importantes que detecta esa persona que luego se van a ir a trabajar? Por ejemplo, arranquemos ahí. bueno, las razones por las que una persona llega a una consulta astrológica son mil y una. Em, pero muchas personas dicen, no, yo quiero que me hable en general de mi carta astral. Entonces, hay una parte y es que siempre nos remitimos y nos remitiremos a la carta astral. ¿Qué es la carta astral? Es cómo estaban los planetas distribuidos en el momento y hora del nacimiento. Muy bien. Entonces, de acuerdo a eso, eso nos va dando una lectura Ok. psicológica, emocional, material, en todos aspectos de la vida. Son Ok. 12 casas que llamamos en astrología, que son 12 escenarios, Muy ¿cierto? bien. Entonces, estos escenarios me van a ir hablando a mí, cómo soy yo en mi personalidad, cómo abordo el mundo, que sería el ascendente, cómo soy yo con mi dinero, que es la casa 2, lo que llamamos casa 2 3, que es una casa vincular, cómo me relaciono, cómo pienso, cómo me comunico. La casa 4, cuál es mi origen, mi linaje, la casa 5, bueno, y así, etcétera, pues para no volver muy extensa la situación. Entonces, todos esos escenarios de vida están hablando de la persona que soy yo y cómo me manifiesto, cómo me comporto en cada escenario de vida, porque yo como hermana no soy igual que como mamá, o que como Claro, esposa, o que como novia. Entonces, mira claro. que es muy importante porque son 12 personas viviendo en mí, son 12 escenarios, son 12 formas de relacionarme diferente, Y siendo yo yo la misma pensando que persona. tenía múltiples personalidades y no era... Y yo decía, pero por Dios. Y yo juzgando a las pobres hormonas, diciendo, ¿qué es esto, por Dios, que sale de mí? Claro, tienes toda la Claro, razón. Y mira que me gustó claro, muchísimo eso que dijiste, de que yo soy diferente como mamá, como sí, hija, total. como esposa, como compañera. Eso simplemente habla de un rasgo de mi personalidad que Exacto. en este caso que nos explicas, por lo menos por tema de parte astral, son mínimo 12, ¿cierto? Y porque yo quisiera creer, Angelita, que la mezcla de una y otra pueden crear otra versión. O sea, ¿a qué me refiero? Es muy normal que a veces dos se unan, o sea, dos casas se unan en algún momento y estén mezclándose y potencializando en algún equilibrio o en alguna medida estados de tu vida también, Lo que pasa, con ¿o eso no? que hablas es muy importante y me das paso para hablar de los planetas. Ya hablamos Ok, de las casas y cada casa tiene uno o dos signos, ¿cierto? ok. Pero están los planetas que interactúan entre sí en los escenarios de vida. Ah, Entonces, por ejemplo, un Marte que está en trígono con el Sol me va a coger dos escenarios de vida.
y me Oh, va a estar hablando de esas facilidades que tengo yo de conectar, digamos, el dinero con el trabajo, ok, ¿cierto? O que puedo conectar el dinero con mi parte profesional o el dinero con mis hermanos o el dinero con mi esposo. Entonces, claro, siempre van a ser lenguajes que lo que está en movimiento son los sí, planetas, porque lo claro, otro ya es fijo. Entonces, lo que está en ok, movimiento va a ser activo y me va a estar dando diferentes lenguajes o conceptos de diferentes cosas. Ahora, existe también otra situación y es que tenemos ese mapa fijo, ¿cierto? Cuando sí, nacemos, pero el cielo no se quedó estático. Los planetas siguieron moviendo y moviendo y en su danza cada uno, y sí, eso cada vez me va a tocar diferentes áreas de mi vida y diferentes planetas de mi carta natal. Entonces, ¿eso qué me va a ah, hablar? Yo en esta época, ves que uno a veces dice, no, pero es que yo que soy tan jovial y en este tiempo he estado como seria, como reconcentrada. Entonces, esa actitud ah, de uno no es siempre pareja, porque me está tocando un planeta que me está influenciando o me está dando una energía que yo estoy conectando de mi planeta con ese planeta que está en tránsito. Entonces me va a estar generando un un ambiente, impacto, ajá, un ajá, impacto, y ese impacto, si yo tiro una pelota, la pelota vuelve. Entonces claro, estamos siempre sometidos a reacciones, al entorno. Ahí es claro, donde también entra la astrología, porque la astrología nos habla también de ciclos. Entonces, en la medida que yo no conozca los ciclos, me vea qué viene, no ujú. como predicción, sino como, No, sí, 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 como el como ambiente que, escenario, exacto, como el ambiente que se torna, digamos, en 6 meses, en un sí, mes. ¿Cómo se está moviendo ese cielo y qué influencia puede generar en mi entorno? ok, Porque ok, yo no soy la única, o sea, yo coexisto. Entonces, al claro, coexistir, yo influencio y soy influenciada por personas, por planetas, por el clima. Hay gente que por la con la lluvia, luna, ¿no? por la luna. Fíjate que los antiguos, ¿qué hacían? Sembraban en diferentes lunas, recogían en otra luna, podaban en otra luna. Eso se ha perdido Ah, mucho porque hemos perdido mucho la conexión con los ciclos de la naturaleza. Eso es una falla, sí, porque en la medida que yo me esté conectada con los ciclos de la vida, sí, de esa misma manera voy a poder fluir, no nadar en contra de la mira, corriente, sino nadar con la corriente y aprovechar los flujos de la vida. mira que dijiste algo súper bonito y no lo quiero dejar pasar, entendiendo que bien o mal la humanidad se ha desconectado de escucharse a sí mismo, primero, Exacto, luego de exacto, escuchar la naturaleza. Entonces, exactamente, lo que exactamente. antes usaban como guía, ¿sí? En medio de este afán y en medio de esta saturación de información, se había perdido. Pero también es muy notorio ver cómo la gente está tratando de volver a conectar con con toda esta parte holística, con toda esta parte de la conexión de la naturaleza. Entonces, Afortunadamente, exacto. Entonces, por eso cada vez hay como más boom y más sí, interés en por fin eh, entenderme, ¿cierto? Y entender cómo me impacta el mundo, ¿no? Y exacto. hablabas de ese pedacito, cómo me impacta a las personas, pero al mismo tiempo cómo me impactan los planetas, pero al mismo tiempo cómo me impacta, ¿sí? ¿Y cómo impacto yo a Y todo ese cómo impacto yo. otro sistema? Y me surge una duda personal, y es, si yo tengo mi carta astral normal, que es obviamente mi carta de Sí, nacimiento, yo debería sí. estar haciendo una revisión, no sé si se llame revisión, o un análisis de planetas hoy y cada cuánto para entender cómo estoy impactando y cómo me está impactando y prepararme para impactar o para que me impacten y cada Correcto. cuánto. Mira, ese cada cuánto dependo cómo me siento y qué estoy sintiendo y qué quiero aclarar. Ok, o Eh, sea, no es que eh, todos los días voy a revisar. yo sí la reviso todos los días, yo soy Bu- astróloga.
Ok, pero obviamente una persona no me va a llamar todos los días, ¿cómo está hoy mi ok, luna? ok. No, ¿cierto? Pero sí, digamos, unos 3, 4 meses, revisemos qué de lo que pasó la última Ok, vez que hablamos está. Ahora, uno puede mirar, pero es que la astrología es muy vasta. Entonces yo te puedo mirar a 3 meses, a 4, a todo el año, circunstancias y movimientos planetarios, pero pero me tengo que enfocar porque si no, claro, es o demasiada sea, información. eso es como buscar una aguja en un pajar, o sea, ¿de qué Claro, te hablo y qué busco? No, o claro, sea, claro. es que tengo que hacer un negocio y quiero ver cómo estoy aspectada. Bueno, Ok, enfoquémonos en el negocio. entonces cada vez que tengas un objetivo, Exacto. ¿cierto? Y sientas que necesitas como guía o que se están habiendo muchos movimientos, necesitas comprensión, se recomienda hacerte una Sí, consulta, o sea, ¿cierto? revisar. Sí, la Revisar. vamos a revisar, que tengo esta y esta inquietud. Entonces nos sentamos, revisamos. Muy bien. Y yo Ahora, tengo una hay pregunta adicional. sí, Y es, tú tomas la carta astral principal y la revisas con lo que hoy está en planetario, ¿cierto? siempre, siempre, siempre Eso. la carta natal es el eje de cualquier investigación, Muy de bien. cualquier averiguación, porque es desde ahí que yo voy Ok. a ver este planeta con quién está chocando o con quién se está aliando para yo Muy bien. aprovechar, ¿sí? No, Entonces, por excelente. ejemplo, lo que sí es de rigor, rigor, pues que sería muy importante es revisar anualmente la revolución solar. Paso a Ok. decirte que es la revolución solar. Entonces el Sol parte desde que nacemos, ¿cierto? Y empieza Sí. a dar la vuelta por esta rueda zodiacal hasta que llega a donde, al mismo punto donde estaba el Sol cuando naciste. Y así Ok. cada año, cada año. Ok. Eh, como los grados, o sea, la vuelta no es exactamente trescientos Sí, sesenta y cinco grados, sino que correcto. Si tiene no, unas horitas de variación. sí, sí, Entonces, sí. por ejemplo, yo a veces cumplo un día antes o el mismo día, pero a diferente hora. Entonces, Ah, sí, entonces eso es muy importante saberlo porque yo ese día, mira que la gente, pues de naturaleza somos muy ritualistas. Entonces, el día del cumpleaños real o de fin de año no sería el 31 de diciembre, sino cuando wow. yo voy a cumplir años. Entonces, yo sé Claro. que voy a cumplir un día antes, entonces yo me preparo, me mentalizo qué quiero yo gestar para Ok. este próximo año. Entonces, el ritual que la gente comúnmente hace el 31 de diciembre, está bien que lo hagan, pero principalmente hacerlo el día de su Uy, mira que cumpleaños. esto es muy revelador y me llama Sí, mucho la atención porque también tendría sentido para mí que si, voy a decir, voy a hacerlo en mis ejemplos personales porque me resulta sí, más claro. fácil. Yo cumplo el Sí, 17 de octubre, ¿cierto? sí, Entonces tú me haces a mí mi carta astral, ya hicimos una lectura general, ¿cierto? sí. Y nos apoyamos en colores y en sonidos y en algunas cosas como para la base. Sin embargo, lo que te dije, como que el 3% entendí porque por lo mismo que hemos venido hablando, es muchísima información. Mucha, Que mucha. aunque quisieras entenderla completa, es como estilo Biblia, o sea, literal es muchísimo. Entonces Sí, yo sé que yo cumplo, sí, sí, casi que tienes que coger un versículo para vivirlo. sí, versículo por versículo. Entonces yo me debería preparar qué tiempo antes, ¿cierto? Para yo entender si cumplo un día antes, un día después, bueno, un día después, pero, o sea, realmente, ¿cuándo debería ser mi ritual de inicio de año? Y Excelente la prepararme pregunta. para saber cómo me va a impactar. Sí. Muy buena la pregunta porque, fíjate, em, tú te la puedes hacer cuando quieras, pero lo Sí. ideal es hacerla por ahí 2 meses antes para que Oh, tengas toda, porque es que es más, la revolución solar y un tránsito cualquiera se empieza a sentir antes de que sea el día. Partil que llamamos nosotros, el día que hace la conjunción, la unión de fuerzas, tales planetas o el Sol cuando llega a su sitio. Entonces, desde antes se empieza a sentir toda esa energía. Entonces, yo debo estar preparada, a ver, con la información, a ver, este año, ¿cuál escenario de vida es el que se me va a activar? ujú. Si yo cumplo, si yo soy un ascendente Aries y voy este año me va a quedar mi sol
Él nunca se mueve del signo, pero sí del escenario de la casa, que me Sí. quedó en casa 6. Ah, entonces tengo que ponerle atención a la salud. La casa 6 es la salud. La Oh, casa 6 es el trabajo como empleada. La casa 6 son animales domésticos. Es mi autocuidado, mi día a día, uf, mis rutinas. no, un Entonces, montón. fíjate, todo lo que hay, entonces, ¿a qué le tengo que poner atención? Y no solo eso, entonces, aquí está el Sol, pero ¿cómo está el resto de planetas con respecto a mi natal? Wow. Entonces, todo eso lo tengo que como visualizar y ver cuál es mi foco también de interés, que generalmente coincide con el escenario que se te activa. No es casual. O Oh. sea, Ah, casualmente. sí, eso te iba a decir. Yo sé de lo que hablas porque yo lo siento mucho en el cuerpo. Tú y yo lo hemos Ah, hablado. Yo empiezo a sentir sensaciones físicas que me empiezan a decir y me empiezan a preparar a que estoy cumpliendo años. sí, Normalmente siento, no sé si decir, como sensaciones físicas o sentimientos que no comprendo, pero que empiezo como a bombardearme de cosas, ¿no? claro. Y en una época de mi vida, por ejemplo, me pasó que odiaba cumplir años, pero era por ese sentimiento ¿cómo se dice? Abayazador, ¿cómo se dice? Avasallador. Avasallador. De que me llegaban muchas cosas, de una sensación de que estaba recibiendo muchas cosas y que yo no había estado preparada, ahora medio más o menos lo entiendo, para recibir todo eso. Y yo tengo una necesidad siempre de limpiarme. Entonces, para mí, por lo menos, digamos porque yo siento que yo cargo mucha energía, como que yo absorbo mucha energía. Entonces, en el cumpleaños era como que me sentía esa sensación de que estaba como a punto de explotar, pero Como no abrumadísima, entendía, abrumadísima. abrumadísima, y no entendía por qué me sentía así de pesada y por qué no era tan emocionante para mí Ujú. cumplir años, sino era una carga. Y yo, ahora que he ido investigando y que he ido conversando contigo, he logrado identificar la conexión que hay con los planetas y cómo me golpean fuerte. O sea, por esa misma manera de yo sentir físicamente las sensaciones, que yo creo que ahora que las entiendo, que estoy preciso a 2 meses de prepararme, de volver a recibir, y primero limpiarme, porque ya sé que necesito hacer eso, y segundo, ya recibir con conciencia los regalos del universo para el nuevo año, ¿no? Porque creo que es parte de un bonito ritual que una persona debería regalarse para su cumpleaños, ¿no? Sí, total, total. Entonces, fíjate tú que eso que estamos hablando justo en este momento es demasiado importante, porque ¿qué pasa? Digamos, a una persona se le va a activar a lo que más le tienen miedo, la mayoría, es su casa 8 o su casa 12. Ok, ¿qué Que son? la casa 8 son crisis, pero son transformaciones también. Ahora, si yo tengo la información que voy para casa 8, a ver qué es lo que yo tengo que transformar, entonces no me coge fuera de base, sino que yo empiezo a prepararme para ese cambio que me va a generar ese año la energía que voy a Claro, vivir. Que la claro. casa 12 Y son retiros forzosos, obligados o voluntarios. Ah, bueno, ya analizamos bien cómo va a ser esa casa 12 y seguramente me voy a encerrar es a escribir un libro. ¿Sí ves? O claro, ya no simplemente, te coges sorpresivo, ya te preparas, así sea no, para un impacto, sí, pero te exacto, preparas. exacto. O simplemente es que voy a estar más reconcentrada porque quiero estar más en mi mundo interno. Entonces, yo me estoy sintiendo así. Ya sé por qué me estoy sintiendo así. Entonces, Claro. cuando tú tienes la información, tú no dices, pero a mí, ¿qué me está pasando? ¿Pero qué es esto? No lo Empiezo, me vives en acomoda, una angustia. angustia. No, Eso. ya tienes información y el que tiene la información tiene el poder. Siempre se ha A mí dicho. me, a mí me llegó una imagen importantísima y esto lo entenderemos solo las mujeres, yo creo, porque es como cuando te empiezan a doler los cenitos. Sí, ya sabes. Tú ya empiezas a entender y no es como que te llegan los síntomas del periodo y estás como vuelta loca que no sabes qué hacer. Tú empiezas a decir, hey, mi cuerpo está, ok, ya sé que estos días estoy sensible, ya sé que estos días no me molesten, lo que sea que te vaya pasando, te vas preparando para que el impacto del periodo te llegue en comprensión y no en angustia, como cuando le llegó a uno por primera vez, que era esa angustia, no sé qué me está pasando, me estoy muriendo. Ese ejemplo Es, está clarísimo y buenísimo,
porque es que a uno el cuerpo le habla. Pero Claro. como tú ya sabes mes a mes qué es lo que te está hablando, entonces para ti ya, sí, ya sé. Pero con el respecto a las otras cosas, tú miras la carta. Sí, viene un tránsito de Venus. Ok. Entonces esto va a ser más chévere, más amistades, o voy a estar necesitando más, estar más sociable. En fin, cada planeta tiene su energía y esa es la que nosotros aprovechamos o dejamos que nos invada y sin tener conocimiento. Eso me gusta mucho porque yo sé que la dirección que le dimos a este podcast en este momento era que la gente tratara de comprender qué hacer con toda esa información, ¿no? Sí, Y para qué sirve toda esa información y no botarle un montón de contenido técnico que realmente no sabían utilizar. Entonces, hoy en día exacto. lo utilizas como herramienta y lo utilizas como Sí. herramienta para moldear o para ajustarte o para proyectarte o para integrar lo que viene, lo que estás viviendo y lo que puedes aprovechar de la situación. ¿Sí es así? No, sí, y entonces fíjate que yo en mis lecturas le pregunto a la gente, ¿qué sabes, qué acercamiento has tenido a la astrología? Sí, yo ya me he hecho cartas. Y yo, bueno, ya te has hecho carta, pero no te has hecho la natal conmigo. Muy bien. Entonces, le vamos a dar un recorrido a tu carta natal, porque todos los astrólogos vemos cosas diferentes, no porque sean Ah, distintas, sino porque el enfoque y lo que a uno le llega en ese momento es es diferente. distinto. Claro. Entonces, a ti te pueden llegar oportunidades las que quieras, pero Sí, hay una piedrita en el zapato que tú no has visto desde tu natal, que tú no has sanado. Y entonces cuando uno no ha sanado, le puede llegar lo que quiera y no la ve. claro, No lo ve, o claro. si llega un amor, no lo ves, o si lo Sí, ves te fastidia. ¿Sí me entiendes? Porque hay que ir a la fuente, a ver, ¿qué hay con mis relaciones de pareja? ¿Qué hay con claro. mi relación de dinero? ¿Qué hay con mi relación papá y mamá que son tan fundamentales? Si las he sanado o si en el momento todavía me molesta. Entonces, pilas, hay que ir allá y empezar otra vez a sanar. Ahí vengo yo con qué. Sí, no, listo, sí, eso es verdad, yo no he sanado eso, siento que todavía me mortifica. Bueno, entonces vamos a ver, esa casa, digamos a la de la madre, ¿qué planeta está? ¿Qué signo está? Entonces ahí vengo yo, sonido y color. Cada signo tiene un sonido y un color. Y entonces yo ya empiezo a mandarles una meditación con ese sonido, con ese color. Y lo interesante es que lo hago, lo personalizo. Entonces, Mm, por ejemplo, es un fa. Ustedes todos saben que la escala musical es do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿cierto? Entonces, ajá. cada planeta tiene, y signo tiene esas correspondencias. Entonces, entonces vamos a sanarla con un fa, que es la emperatriz, que es el color verde, y vamos a sanarla con una frecuencia que yo las afino en la afinación 432, porque les cuento, se dice, por allá en la época de Hitler, pasaron esa afinación 432, que era muy armónica, a la 440, que era más de Es ejecutar, más pura, como la más ruda. frecuencia, es como la que frecuencia estilo radio que Sí, sintonizabas, algo así para sí, entenderlo sí, mejor sí, o sí, sí, ¿sí? sí, más o menos. O sea, hay una forma de afinar. Entonces, para decirles, 432 es la afinación que se usaba en el tiempo pitagórico, en el tiempo antiguo, y era Hablas de la la misma, afinación de instrumentos, ¿cierto? exacto, la Ok, afinación de los ok, instrumentos, ok. y entraba en resonancia armónica con la tierra. Entonces, yo retomo esa afinación y me Ok. voy para la nota musical que va con el planeta o signo que quiera trabajar. Y eso tiene bueno, y lo pongo en una frecuencia que se llama teta, que es una Ok, frecuencia como cuando estábamos chiquitos, estábamos en esa frecuencia que absorbíamos. ok, ok. Ya hemos dicho que de los 0 a los 7 años los niños empiezan a absorber información porque están en esa frecuencia. Ahora, cuando uno se va a dormir, ya deja la autoconciencia, la rutina, la bulla, el ruido, todo, y entra ya en una frecuencia más de descanso. Y Ajá. antes de uno dormirse, esa frecuencia es teta, que también ahí es cuando te dicen, antes de dormir, a este decreto, antes de dormir, visualiza. Bueno, Sí.
Con todo Entrega. eso trabajo, con todo eso trabajo yo con el color, con la frecuencia, con el sonido. Entonces ese sonido, ¿qué pasa? Mira, hay un aparatico que se llama un diapasón, que es como un Ok, palito con dos cositas así, eso es metálico. ok. Y cada Que uno lo tiene una busquen nota todos allá en diferente. Google. Diapasón. Exacto. Entonces, mira, uno golpea ese diapasón, se lo pone en el cerebro, o aquí en la cabeza, o inclusive aquí en el codo, y Ok. aquí llega el sonido. ¿Qué quiere decir eso? El sonido va por el sistema óseo y Wow. afecta las células. Oh, o sea, la estructura tuya, luego las células y luego Entonces, impactan todo tu organismo. impactan todas las células de todo el organismo, el Claro. ADN, todo. Entonces, fíjate qué tan importante es una frecuencia, una buena frecuencia. Mire, lo que trabajan en musicoterapia, por ejemplo, que ya son melodías, no Sí. frecuencias, sino melodías. Entonces, Ok. una melodía de salsa, bueno, te pone que a bailar, una romántica, te pone así toda emocional. Melancólica, emocional. Ajá. Exacto. Entonces mira que la música tiene una injerencia muy Afecta. grande Wow. en nuestros estados emocionales. Entonces, ya la sonoterapia, que es diferente a la musicoterapia, diferente Sí. entre comillas, es porque es más enfocado en un sonido, que es lo que hace, por ejemplo, en la India con los mantras. Ok. ¿Cierto? Ok. Entonces, esos sonidos empiezan a tener una influencia en tu ser y entonces ahí es donde vamos a neutralizar planetas que estén como con aspectos difíciles o maluquitos, los Oh, vamos a ok. neutralizar con estas frecuencias para que no nos dé tan duro como eso que se está viviendo en el momento. Wow. Mira, nos quedan unos minutos nomás y creo Sí, que la verdad esta parte se torna muy interesante. Creo que ya hemos entrado y hemos rebasado la capa la capa principal y estamos en la siguiente capa de sí, estilo piel, ¿no? Entrando. Y sí, no me sí, sí. gustaría irme sin eh, dejarle claro a las personas que nos escuchan que hoy agradecemos que nuevamente pongan sus oídos para conectar con nosotros Claro, y por claro que sí. supuesto a continuar ahondando en este tema, porque quiero dejarlo aquí, porque quiero que el próximo episodio arranquemos aquí, ya hablar Está de bien. todas estas frecuencias y la sanación por medio de tanto el color como el sonido, ¿cierto? Y como las Exacto, tareitas que nos dejas en casa, ¿no? O para casa, después de exacto. habernos ido después de ir a una sesión contigo. Entonces, invitemos ahorita a las personas a conocer un poquito más, eh, a, a entender un poquito mejor lo que significa la astrología, ¿cierto? A desmitificar también lo que no es. Y te dejo Así. micrófonos para que los despidas y los invites a ver nuestro próximo episodio, en donde vamos a estar ahondando en la sanación por medio de la lectura astrológica con todas estas herramientas que apenas hoy les dimos una pinceladita. Entonces, Perfecto. adelante, te dejo micrófono. Bueno, entonces, lo que quiero desmitificar es, la astrología no es el horóscopo que hemos estado acostumbrados, genéricos, que es cáncer, hoy tu día está, eso no, eso no. La astrología es mirar tu carta astral, qué se está moviendo en tu carta astral y qué te está dificultando fluir en la vida. Entonces ahí vamos con las frecuencias de lo que les estaba hablando. Vamos a armonizar nuestro entorno, pero ¿desde dónde? Partiendo desde mi interior. Desde mi interior, entonces los invito a que revisemos tu carta astral, a que miremos qué aspectos podemos mejorar, qué podemos potencializar para que tengamos una vida más fluida y más plena. Muchísimas gracias, Angelita. Los esperamos en el próximo episodio. No se pueden perder la segunda capa de desmitificando astrología y de aprendizaje y sobre todo para qué y cómo utilizarla para beneficiarse en la vida. Un abrazo para Correcto. todos. Gracias y continuamos, Hasta Angelita. luego. Gracias.